Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya contamos aquí con la presencia de Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar del desarrollo de las vacunas contra el coronavirus y la participación de la industria del seguro en este proceso. Sí, una nota muy interesante que emitió una aseguradora a nivel global y cómo está vinculado, ¿no? También el seguro en una vacuna que no es la primera vacuna de la historia de la humanidad, pero que trae sin lugar a dudas muchísimos desafíos. Así que bueno, Un veremos. tema que estamos esperando, ¿no? Ansiosos. También se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Meli, hoy traes información muy importante sobre la extensión del programa de asistencia al trabajo y la producción que está llevando adelante el gobierno para ayudar a las empresas a pagar los sueldos. Así es, vamos a ver los detalles y cómo es lo que se está estudiando por estas horas. Muy bien, más adelante también vamos a conversar sobre los seguros que vienen surgiendo para brindar protección ante los cambios que se vienen dando en materia de movilidad. Y en el último bloque vamos a conversar con el politólogo Gustavo Marangoni para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Quédate con nosotros, vamos a hacer una muy breve pausa y en instantes estamos de regreso con todos estos temas. Bueno, arrancamos con información sobre el programa de asistencia al trabajo y la producción que se extendería para el mes de junio. Esta iniciativa orientada a ayudar a las empresas a pagar los salarios de los trabajadores. Meli. Claro, vale. Estamos hablando del pago del salario del mes de junio, que se va a hacer efectivo los primeros días de julio. Por estos días, vale decir que están cobrando las empresas que se suscribieron al plan para el pago de los salarios de mayo. En principio, el gobierno lo que está estudiando es continuar con el programa de asistencia al trabajo y a la producción, pero en forma regionalizada. ¿Por qué? Bueno, porque si bien nosotros quizás estamos acá en AMBA y estamos en una cuarentena todavía bastante rigurosa, el resto del país va abriendo cada vez más actividades con las cuales empiezan a producir y por eso la idea es que la asistencia gubernamental llegue exactamente a los focos de las empresas y las compañías donde, bueno, no están pudiendo producir. Por el momento, los requisitos serían los mismos que hay hasta ahora. Algunos de esos requisitos hicieron que muchas compañías, de hecho, que habían pedido el subsidio, dieran marcha atrás. Tal cual, sí. Porque, por ejemplo, en el caso de las compañías de más de 800 empleados, las restricciones a lo que es compra de dólar bolsa, recompra de acciones o giro de utilidades van en lo que es el ejercicio donde se pidió el subsidio y 24 meses después de que haya terminado ese ejercicio, con lo cual algunas hasta dentro de 3 años casi no van a poder hacer ninguna de esas operaciones. Con todo, lo que están pidiendo desde el sector empresarial es también ayuda para el pago del medio aguinaldo, que cae también con el sueldo de junio y las empresas, bueno, las distintas cámaras están pidiendo asistencia estatal. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el programa ATP tiene un tope de 2 salarios mínimos para la ayuda. Y en muchos casos, si tiene que cubrir el 50% del salario y el 50% del aguinaldo, se va a sobrepasar. Claro. Con lo cual, bueno, el gobierno está estudiando alternativas, mientras las cámaras empresarias lo que dicen es, en muchos casos, si el gobierno no nos auxilia, vamos a tener que salir a pagarlo en cuotas. Claro, sí, algo que se esbozó, ¿no? Que se planteó en los últimos días. Claro, bueno, ahí va a depender de la buena voluntad de cada sindicato. A nivel general, la CGT salió a decir que los trabajadores van a tener que cobrar en tiempo y forma, pero bueno, después cada sindicato, en relación a cada rama productiva, va a ver cómo soluciona el conflicto. Claro, sí, es una situación muy particular. Iremos viendo, ¿no? En el transcurso del mes cómo se resuelve este tema. Así es. Muy bien, bueno, se está trabajando, ¿no? Intensamente en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus. ¿Cuál es, Yami, el rol de la industria del seguro, ¿no? En este proceso? Bueno, súper interesante también, ¿no? Por lo que uno no conoce de algo que cada vez hablamos más, donde hay que tener muchísimo cuidado con la desinformación al respecto. Entonces, bueno, en este caso puntual y refiriéndonos a la industria del seguro,
estamos hablando de una nota a nivel mundial que publicó Allianz, ¿sí? Con unos datos muy interesantes respecto de cómo son estos desarrollos de las vacunas y la importancia de también dar algún tipo de cobertura a todos los involucrados en el proceso. Estamos hablando de vacunas que se prueban con personas hasta que esto está aprobado. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades hay? ¿En qué países esto puede llegar a ser algo completamente obligatorio? ¿En qué países se dan otras situaciones? Vos sabés que las vacunas tienen entre 5 y 10 años de desarrollo promedio. Entonces, bueno, acá estamos en una carrera en plena pandemia. Por un momento uno parece que está viviendo una película y por otro lado no, hay muchos esfuerzos a nivel mundial, decenas de vacunas en estudio, una carrera sin lugar a dudas a nivel mundial al respecto. Y bueno, una curiosidad que comenta específicamente el artículo tiene que ver con cómo se prueba esto primero en un pequeño grupo que hace a la seguridad del medicamento esa primera fase, pero después, claro, se va ampliando la cantidad de gente sobre la cual se aplica, ¿sí? Estamos hablando después directamente de pacientes, y luego otro grupo mayor. Y después también, bueno, ¿qué pasa una vez que esto se empieza a comercializar y cuál es el grado de protección de los distintos actores y cómo opera allí el seguro? A ver, algo de que hablamos del seguro del auto, ¿sí? Y también cómo puede estar allí presente también. Es que hay riesgos muy importantes involucrados, ¿no? En este proceso. Y cuando uno habla de la industria vinculada a la salud, sabe que se trata de muchísimas regulaciones, procesos legales, un montón de cuestiones y bueno, parte ahí está también. Bueno, queríamos también saber a nivel local, así que más adelante estaremos compartiendo también en esa materia, porque esto es algo que llevaba un proceso con la industria de la salud, bueno, y de repente aparece una pandemia que incluso aumenta los riesgos, porque uno al ir al hospital y formar parte de la prueba, por ejemplo, también se está exponiendo allí en un lugar de mayor riesgo de contagio, por ejemplo. Así que, bueno, súper interesante. Este es algo puntual que queríamos comentar y ser muy cuidadosos con la información, de nuevo, porque si bien hay que estar siempre muy atentos a la fuente y todo, bueno, particularmente con la salud y en este momento es muy importante. Muy bien, se viene una nueva ronda del ingreso familiar de emergencia destinado a monotributistas y a trabajadores informales que han sufrido una merma de sus ingresos como consecuencia de la cuarentena. ¿Es así, Meli? Así es, confirmó tanto el Ministerio de Economía como ANSES, confirmaron un nuevo pago, un refuerzo de este ingreso familiar de emergencia. Van a ser otros 10.000 pesos, igual que en la ronda anterior. Algo importante es que no reciben nuevas inscripciones, o sea, solamente lo van a recibir aquellos cerca de 9 millones de trabajadores que ya lo habían recibido en la vez anterior. No hay que hacer ningún tipo de nueva inscripción, ni pedirlo, ni nada, simplemente se va a volver a acreditar. Como decíamos, va a empezar con los que tengan asignación universal por hijo, que son uno de los grupos, van a ser los primeros en cobrar desde el próximo lunes 8 de junio. Después van a empezar a cobrar aquellos que tengan CBU, que hayan podido informar CBU entre el 23 de junio y el 6 de julio. Y después del 6 de julio, la tercera ronda va a ser para los que no tenían CBU y que habían elegido cobrar por cajero automático o por correo argentino. En este caso, la nueva titular de ANSES, Fernanda Raberta, ya avisó que esas opciones no van a estar disponibles, sino que directamente se les va a abrir una caja de ahorro para bancarizar a estas personas. Pero bueno, ese proceso va a llevar más tiempo, con lo cual van a ser los últimos en cobrar. Muy bien, perfecta información entonces importante para este segmento de la población. Cerramos así este primer bloque. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de los distintos canales de contacto, a través de Twitter, a través de Facebook y también a través de WhatsApp. Tenés la información de estos canales ahí en la pantalla para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Estamos de regreso. Bueno,
Bueno, abrimos esta sección que todos los viernes dedicamos a entrar de lleno en un producto de seguros, un producto financiero. Y vamos a hablar de los seguros que vienen surgiendo para brindar protección ante los cambios que se están dando en materia de movilidad. Y para hablar de este tema se encuentra Luciano Mayer, desde ya en forma remota, gerente de movilidad de Seguros Sura. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación y el espacio. No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, contanos, Luciano, ¿qué cambios precisamente se están dando en materia de movilidad? Sí, a ver, claramente ahora la coyuntura actual hace que esos cambios se aceleren, ¿no? Es decir, nosotros como compañía, como Sura, veníamos viendo esta tendencia al cambio en movilidad hace ya más de un año. Es decir, nosotros tendemos a estar buscando esas tendencias que hacen el cambio del consumidor, y en este caso, si lo podemos asociar a lo que es seguros, la movilidad es algo que tiene mucho que ver con los artefactos que nosotros hoy estaríamos de alguna manera brindando una cobertura tradicional. Entonces, si quieren, un poquito para ponerlos en contexto, nosotros íbamos a sacar este producto independientemente de lo que pasó hoy. Es decir, nosotros teníamos previsto que este producto salga en mayo, lo que terminó atrasándose un poquito, dada la coyuntura actual. Pero, es Luciano, decir, nosotros ya teníamos el producto preparado para salir al mercado. Luciano, lo que te referís es que ahora, por ejemplo, la gente utiliza más la bicicleta, el monopatín, ¿a esto te referís? Exacto, es decir, hoy lo que está pasando es que cambian las ciudades, cambian la manera de moverse en las ciudades, la gente necesita moverse de una manera más fácil. También tiene que ver un poco con el deporte, aparece la bicicleta y también la tendencia que yo al mismo tiempo puedo trasladarme y estar haciendo deporte. También aparece, si quieren, ahí la forma, cuando las personas empiezan a tender a ser más respetuosos con el medio ambiente, y aparecen las motos eléctricas, empiezan a aparecer los monopatines eléctricos. Entonces yo creo que el cambio es cultural, más allá de la tendencia o la coyuntura actual. Nosotros veníamos viendo esta tendencia y la verdad que este producto lo estamos armando de acuerdo a esa tendencia. ¿Y qué características tiene justamente este producto, Luciano? A ver, es una solución integral que de alguna manera termina cubriendo no solo los artefactos en los cuales yo me estoy movilizando, sino que está básicamente dada por la movilidad de la persona y todo lo que lo rodea, ya sea la persona como asegurado y toda su familia. Es decir, lo atractivo de esta solución, a diferencia de lo que es un seguro tradicional, es que buscamos entregar seguridad y protección en la movilidad de las personas, sin importar cómo se muevan o accedan a esa movilidad. Acá estamos diciendo que estamos cubriendo los artefactos en robo y daños, pero también estamos dando coberturas que tengan que ver con esa movilidad cuando yo me transporto en esos artefactos, ya sea el monopatín y demás. Tengo una cobertura de responsabilidad civil, también hay coberturas de accidentes personales, también hay coberturas que tienen que ver si yo, por ejemplo, me estoy transportando me estoy moviendo en un transporte público, tengo coberturas de robo en ese transporte. Es decir, lo que hace acá este producto, y es lo que lo diferencia, es que yo me encargo de asegurar la movilidad, ya sea en mis artefactos propios o en de terceros o mismo en el transporte público. Y también hay unas asistencias asociadas al día en el momento en que esa movilidad se me interrumpe. Ahí tenemos asistencias para poder lograr restituir esa movilidad. Luciano, ¿cómo te va? Dos preguntas. ¿Hay alguna diferencia de repente si la persona está en el marco moviéndose en el marco de su trabajo o no? Y segundo, ¿podrías dar un ejemplo para tener una idea de los costos? A ver, sí, yo creo que esto es independiente si yo me estoy moviendo al trabajo o no, es decir, es en cualquier momento de movilidad. Pensarlo así, que esto es básicamente un costo. Hay distintos packs de movilidad donde hay un costo por suma asegurada, donde yo estaría cubriendo todos los artefactos que tienen que ver con la movilidad y mismo las prestaciones de esa movilidad. Los costos van desde 500 pesos mensuales aproximadamente a valores de hoy hasta 1.500 mensuales por mes. Distintas coberturas de suma asegurada y distintos también servicios en esa movilidad. Muy bien, Luciano, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque
con esta presentación de este producto que cubre la movilidad de las personas ante los cambios que se vienen dando en esta materia. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el politólogo Gustavo Marangoni. Bien, iniciamos este tercer bloque ya con la presencia del politólogo Gustavo Marangoni para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por atendernos una vez más. Y Gustavo, en las próximas horas se va a anunciar la extensión de la cuarentena. Una cuarentena que cuenta con un apoyo cada vez menor entre la población, ¿es así? Bueno, es lógico que después de 80 días y con una perspectiva de continuarla por lo menos unas semanas más, se empiezan a registrar, digamos, escenas de agotamiento, de cansancio, de fatiga, no solo en términos individuales o en términos psicológicos, sino también, por supuesto, en términos económicos, porque hemos visto a lo largo de las últimas semanas cómo esta estrategia que se ha demostrado eficaz para evitar fallecimientos tiene obviamente una contraparte que es un alto costo en lo que refiere a la economía real, a los puestos de trabajo y a la situación de sobrevivencia de muchísimas empresas en la Argentina. En retrospectiva, igual, ¿crees que hubo alguna falla en esta estrategia que está generando tal nivel de desgaste cuando todavía no hemos llegado supuestamente al pico de contagios, al pico del impacto de la enfermedad en nuestro país? Mira, seguro que en la Argentina y en todos los países hubo fallas a montones. Ahora vos la vas a poder calibrar oportunamente cuando pase esta situación y puedas comparar también resultados. Yo te diría, uno cruza la frontera y ves, qué sé yo, Brasil y decís, bueno, Argentina tiene en media mañana durante 80, digamos, tiene la cantidad de fallecimientos en 2 meses o en 3 meses de los que Brasil tiene en media mañana. Ahora, ¿es el único indicador que tenés que tomar? No, seguramente hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, desde luego. Hay situaciones que tienen que contemplarse más oportunamente, obvio. Argentina tiene capacidad económica para soportar mucho tiempo más con media economía cerrada después de casi 90 días, 80 horas, 90 cuando termine la nueva fase, y sin duda que vamos a sufrir mucho. La evaluación se podrá hacer oportunamente cuando superemos esto. ¿Y vos cuál crees que fue hasta ahora el mayor acierto de los últimos 15 días a nivel de las políticas, de la comunicación? Y la mayor equivocación, perdón, te quería preguntar las dos, te las pregunto juntas. Perfecto. Te diría, lo que me parece inteligente es haber empezado a abrir buena parte del país donde se registran pocos casos o prácticamente ninguno. Es decir, yo creo que no va a haber un día 1 de la pospandemia. Va a haber una salida geográfica, sectorial, y hay otros que van a arrastrar mucho tiempo, porque no va a haber un día donde un funcionario diga, bueno, se terminó, porque aunque un funcionario lo diga, seguramente después quedarán temores, es decir, se abrirán restaurantes, pero a lo mejor no van a ir corriendo una enorme cantidad de gente a buscar ese consumo, porque a lo mejor va a privilegiar otras cosas o le va a quedar un temor de volver a determinados eventos sociales. Así que creo que hay que pensar en una post-pandemia que va a tener muchas fechas y que de alguna manera se va a ir apagando lentamente, digamos, como un cigarro, pero no por el decreto o por la decisión de un gobernante. Gustavo, y pensaba también, ¿cómo se hace para evaluar este tipo de fenómenos únicos y comparables a nivel de la historia, seguramente, en algunas variables? Porque por momentos hablamos de la cantidad de muertes, por momentos hablamos de esa cantidad de muertes en comparación con las muertes en otros países, pero también después saltamos a la economía, claramente, que tiene que ver también con la salud en el plano psicológico, en el plano del vivir de todos los días. ¿Cómo es el análisis de estos fenómenos? ¿A partir de qué variables se considera? No sé si me entendés la pregunta o si la estoy expresando bien en realidad. Sí. Muy clara. Yo creo que de alguna manera las evaluaciones
posteriores a todo esto, a mi criterio, van a de alguna manera profundizar en parte la grieta, porque uno puede esperar que el gobierno haga la defensa justamente sobre un hecho válido, como es la baja tasa de letalidad en la Argentina de la enfermedad, si todo continúa como hasta ahora, y hay otros que también van a señalar que el costo en términos de empleos, de capacidad económica, fue demasiado alto, por lo tanto que va a hacer hincapié a lo mejor en las cuestiones de mala praxis del gobierno, y cada uno se va a refugiar, por lo menos de estos dos sectores que vienen hegemonizando la política argentina de los últimos años, se van a refugiar en sus identidades, en sus convicciones previas, y además pensemos que, aunque parezca lejano, en pocos meses más ya vamos a estar viviendo el clima preelectoral del 2021. A mí me da la impresión que la Argentina, cuando a veces se habla mucho de la necesidad de una Moncloa, la Argentina se parece en la actualidad mucho más a la España del presente que a la España que firmó el Pacto de la Moncloa. Tal cual. Pero justamente interesante mencionaste, ¿no? El caso de Brasil se ve claramente, ¿no? Este aspecto que estás mencionando, porque en Brasil obviamente en el tema sanitario los resultados son claramente negativos, pero esta semana, por ejemplo, se ha visto una recuperación de la moneda brasileña, a diferencia, ¿no?, de lo que sucede acá en Argentina, en donde esta semana se tuvieron que imponer nuevos controles cambiarios para detener la pérdida de reservas y una posible devaluación más fuerte del dólar oficial, del peso oficial, ¿no?, en el mercado oficial. Sí, creo que hay algunas cosas que en Argentina la pandemia agravó, pero eran de una cuestión preexistente. Ya sabemos que el problema de la deuda y el virtual default, reperfilamiento, etcétera, era algo que ya se había generado en el año 2019, se agrava en este contexto y además, todos sabemos también que las reservas del Banco Central de la República Argentina son muy escuálidas en líneas generales, pero comparadas con las reservas del Banco Central de Brasil, lucen todavía mucho más pálidas porque el país vecino es más robusto en ese aspecto. También sabemos que la relación peso-dólar sufre mucho más que la relación real-dólar, que en algún sentido es más indiferente para el brasileño medio, ¿no? Cosa que no pasa en la Argentina cuando se genera una devaluación. Así que estamos a la espera, digamos, de la resolución de la deuda para ver si algo de ese estrés se quita, pero indiscutiblemente yo creo que lo que tenemos que esperar es que la pandemia y su paso terminen de acelerar los tiempos para que el gobierno pueda dejar de tomar medidas y empezar a tener un programa más coordinado y más consistente para encarar la reconstrucción de la economía nacional. Bueno, por lo pronto, Gustavo, esta semana el Fondo Monetario Internacional apoyó la oferta de la Argentina a los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera. ¿Ves que un acuerdo puede estar cerca? Me parece que sí. Yo creo que además tiró un valor el fondo, ¿no? Habló de $50, digamos. Como que está pidiendo a la Argentina un pequeño esfuerzo hasta ahí, diciendo no pasemos esta barrera, pero también sugiriéndole a los acreedores que tienen que bajar un alguito, digamos, sus pretensiones para que pueda haber fumata. Por supuesto que hay también otros elementos que serán también discutidos por estas horas, todo lo que tiene que ver con el plazo de gracia, si hay un pago durante, qué nivel de reconocimiento hay sobre los intereses devengados durante la negociación. Así que es de esperar que se llegue a un acuerdo. La verdad que me parece que las partes tienen muchas ganas de arreglar y creo que eso generaría en lo inmediato un beneficio para el sector privado, aquellos que tienen capacidad de acudir al mercado internacional, y en el mediano plazo quizás para Argentina, cuando vemos que días pasados Colombia pudo suscribir un préstamo de 2.500, 2.600 millones de dólares a 3% de tasa de interés, más o menos, punto más, punto menos, que en su momento, semanas atrás, también lo pudo hacer Perú o Paraguay. Sabemos que eso no va a pasar en el 2020 de la Argentina. Quizás, seguro no en la primera mitad del 2021, pero si las cosas se enrutaran bien, siempre es importante tener el mercado de capitales abierto, hacer uso del responsable y ver de qué manera, insisto, apuntalamos la reconstrucción de la economía nacional, que va a quedar muy castigada
cuando este fenómeno pandémico termine de existir. Muchas gracias, Gustavo. Cerramos el programa de hoy con las reflexiones del politólogo Gustavo Marangoni, haciendo énfasis en la necesidad de generar un plan económico integral para cuando la pandemia quede atrás, para poner en marcha la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.